Estos tres decretos tienen dos premisas fundamentales sustentadas en el deber que tiene el Estado colombiano de conformidad con el Protocolo de Ginebra de poder garantizar dos temas. El primero, el retorno y la reubicación segura. El segundo, el derecho a la alimentación adecuada a partir de la protección de los sistemas agroalimentarios, entendiendo como sistema agroalimentario la producción primaria, las condiciones agrologísticas, el acopio, la transformación, la comercialización y el abastecimiento. El primer decreto que hemos proferido es el decreto 106, que tiene como objetivo garantizar en el financiamiento del sector agropecuario que los productores que tienen obligaciones o que han venido adquiriendo obligaciones puedan tener alivios financieros. La primera medida de este decreto es la suspensión de los procesos ejecutivos en curso cuando éstas están sobre obligaciones adquiridas en el crédito de fomento agropecuario. Y es muy importante entender, no es cualquier crédito, es aquel crédito que deriva o que se registra en Finagro porque sus recursos provienen de ese sistema de fomento del cual hablamos también de las inversiones forzosas, de las obligaciones forzosas del crédito de fomento agropecuario. La segunda medida es la posibilidad de hacer refinanciamiento del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario con una lista de medidas que aplican en lo particular para la banca pública que coloca el crédito de fomento agropecuario, estamos hablando del Banco Agrario, y con la posibilidad de que la banca privada que coloca crédito de fomento agropecuario a través del redescuento de la tasa sustitutiva pueda también tener medidas para el refinanciamiento. ¿Por qué es muy importante las medidas de refinanciamiento? Porque muchos de los ciclos productivos, ante el confinamiento, ante el cierre de las vías, ante el desplazamiento de estas 54.000 personas, se ven obstruidos y las personas van a tener dificultades para poder garantizar el pago de sus obligaciones. Hemos dicho como una medida acá que vamos a priorizar a pequeños productores, a mujeres cabezas de hogar y claramente a las víctimas del desplazamiento forzado, porque son ellas quienes en este momento más tienen esta situación en relación con las obligaciones que puedan tener respecto de estas obligaciones del sistema agropecuario. Poder habilitar la posibilidad de acuerdos de recuperación y saneamiento de la cartera agropecuaria. Restablecer los sistemas agroalimentarios en el Catatumbo tiene como una necesidad, y es que el proceso de reactivación, una vez logrado el retorno o la reubicación de las personas desplazadas o haber liberado a las personas que están en el proceso de confinamiento, puedan rápidamente iniciar sus ciclos productivos, puedan recuperar los insumos agropecuarios, puedan rehabilitar la maquinaria y con ello garantizar que los sistemas agroalimentarios sigan funcionando. Por eso también hemos habilitado a Alfonsa, esta es la última medida, a que pueda definir sobre qué recaen estos alivios financieros. Finagro desde la semana pasada entró a territorio, ha hecho varias medidas de socialización, ha hablado con quienes están en los albergues, ha hablado con las entidades del Sistema Nacional de Atención de Víctimas para poder poner en su disposición las rutas para encontrar estos alivios financieros. El segundo decreto, decreto 107, por el cual estamos adoptando medidas para la protección de nuestras zonas agrícolas, las cadenas de producción agropecuaria y garantizar con ello que la perturbación sobre el proceso de abastecimiento y del sistema agroalimentario en general se pueda recuperar. Primera medida que adoptamos allí, una facultad a la Agencia de Desarrollo Rural para que pueda hacer en el marco de esta emergencia y solo durante esta emergencia contratación directa con entidades públicas y agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, que nos permita que las cosechas que están saliendo se puedan comprar de manera directa y podamos colocarla donde hoy las familias desplazadas y confinadas lo necesitan. Y esto es muy importante porque pareciera una medida simplemente de contratación, pero lo que estamos haciendo con esto es garantizar que el circuito de abastecimiento alimentario se mantenga. Cuando la gente no puede salir a las condiciones agrologísticas, cuando la gente no puede circular, nosotros estamos afectando toda la logística del abastecimiento. Hoy lo que debe hacer la ADR es ingresar allí donde se pueda con la fuerza pública para poder garantizar que quienes están sacando cosechas puedan venderlas y que esos alimentos lleguen a un punto de acopio y abastecimiento. Segunda medida, la protección de las cadenas productivas y sistemas agroalimentarios.
cerrados, obstaculizados o perturbados los circuitos de producción agropecuaria y los circuitos de abastecimiento alimentario, tenemos dificultades para la colocación de los insumos, desde la semilla, desde el agroinsumo necesario para iniciar el ciclo productivo, la movilización de la maquinaria o para poder acopiar y abastecer los centros agroalimentarios. Por eso necesitamos que en el proceso de retorno, reubicación, de reactivación de los sistemas agroalimentarios, las cuentas para fiscales, tributos públicos que administran particulares en cada una de las cadenas que están presentes en el territorio, destinen el 2% como mínimo de su recurso para el 2025 para la reactivación de las cadenas. Esos recursos los siguen administrando las cuentas para fiscales, en el caso de la palma, Fedepalma, en el caso del arroz, Fediarroz, en el caso de cacao, Fedecacao, pero lo que les estamos pidiendo a través de este decreto con fuerza de ley es que reorienten de su presupuesto el 2% para garantizar que las cadenas del Catatumbo puedan tener un proceso de reactivación haciendo inversión de este recurso público en la zona. Conservación de suministros y semillas. Estamos justamente en un proceso de recoger cosecha e iniciar ciclos productivos. Si no garantizamos que los insumos lleguen en este periodo, el momento de siembra se pierde. Hoy le hemos dicho a la ADR, a Agrosavia y a LICA que deben llegar con los kits de semillas, con los kits de insumos para garantizar que se inicien estos ciclos productivos, permitiéndonos con ellos también ingresar a algo que no es de estos decretos que va a presentar el Ministerio de Agricultura, pero que tiene que ver con otros de los decretos del Gobierno Nacional en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Si nosotros queremos que las familias que tienen en sus predios cultivos de uso ilícito transformen su economía ilícita en una economía lícita, sin duda tendremos que llegar allí con insumos, con actividad agropecuaria para empezar el proceso de transformación. El tercer decreto, quizá el que ha suscitado mayor polémica, tiene que ver con la adopción de medidas para proteger las tierras y los territorios. Y allí tenemos varias medidas. La primera, una incorporación que hacemos en la Ley 387 de desplazamiento para que los procesos de restitución, de reubicación, en el marco del desplazamiento, no suspendan los procesos de formalización. Y trato de explicar esto. Cuando los desplazados salen e incorporan sus predios al registro único de víctimas, teníamos dos dificultades. La primera, que se suspendía cualquier proceso de formalización del predio. Aquí estamos sorteando una dificultad, y es que cuando el desplazado es quien solicita la formalización de su predio, no le suspendamos el proceso para que su retorno pueda asegurar la relación de tenencia que tiene con su predio. Aquí en esta zona hay un alto nivel de informalidad de la propiedad privada, pero también tenemos muchas áreas de ley segunda de reserva forestal que están ocupadas por campesinos y que, como están al interior de la ley segunda, no se ha podido avanzar en los procesos de regularización, y hoy tendríamos la posibilidad de hacerlo. Pero además una posibilidad de hacer el registro colectivo de estos predios para que este volumen de personas que se han desplazado no sean objeto de acaparamiento, objeto de despojo. Que eso que ya nos pasó con 8 millones de desplazados en otro momento, con otros tiempos, para estas 54.000 personas que se han desplazado en la región del Catatumbo no suceda. Y por eso además adoptamos en este decreto dos medidas. Suspensión del estado registral de los procesos. En los municipios que son expulsores de nuestros desplazados, allí donde están esas tierras, no vamos a permitir el registro de transacciones inmobiliarias, salvo que tengan un aval de la unidad de restitución de tierras. Hoy quienes se vieron obligados a abandonar sus tierras pueden tener la garantía de que el Estado no va a permitir transacciones irregulares que les quiten sus derechos sobre la tierra. Y suspensión de los procesos catastrales. Debemos suspender los dos procesos, porque por vía del desarrollo del catastro también pueden nuestros campesinos terminar siendo víctimas de despojo o de abandono en una lógica irregular de la transacción de la tierra. Tercer artículo con otra medida adicional. Todos los bienes que están en los fondos públicos, Frisco, Fondo de Reparación de Víctimas, o que están administrados por nuestras inmobiliarias, Sisa o Virgilio Barco, y que tengan la posibilidad
de estar disponibles para reubicación, para retorno, deben ser dispuestos a las entidades que puedan adelantar el proceso de retorno y de reubicación. Esto nos facilita los trámites administrativos durante este tiempo para que prontamente los predios puedan ayudarnos a estos procesos de retorno. Y el cuarto artículo, quizá el de la polémica, expropiación por vía administrativa. Estamos acudiendo a la facultad de que la enajenación forzosa de la Ley 1523, esa que se ha declarado para las emergencias y las urgencias, se apliquen en los predios que están en curso para ser adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras en los procesos en esta región. Y quiero explicar la necesidad de esta medida. Hay procesos en curso, lo ha explicado el director de la Agencia Nacional de Tierras, que no se han podido finiquitar, que tienen ya la oferta de compra por parte de la Agencia Nacional de Tierras, su avalúo comercial y que no se han podido comprar, y esto en particular ha afectado a los firmantes de paz. En particular en Caño Indio, donde tenemos reincorporados a quienes no se les ha podido hacer la estabilización de los territorios porque no se ha podido finiquitar el proceso de compra. Y necesitamos que, superadas las condiciones de orden público, prontamente estas poblaciones, así como las víctimas de desplazamiento forzado, puedan tener un predio donde entrar, donde retornar y donde reconstruir su proceso de estabilización de conformidad con el mandato que tiene el gobierno en el marco de nuestros protocolos del DIH. Importante decir que esta es una medida absolutamente acotada a procesos que ya están en curso, a procesos que están en curso relacionados con población víctima de desplazamiento y firmantes de paz dentro de la región, y que solo espera poder en este proceso urgente de retorno dar una respuesta inmediata. Aquí también se han dicho cosas que me parece importante precisar. La expropiación por vía administrativa paga el valor comercial de los predios de conformidad con el avalúo. Los procesos en curso tienen avalúos que ya se han dispuesto, que pueden ser objetados por la vía judicial, y todas las decisiones de estos 3 decretos pues tendrán todo el control de legalidad de los jueces de la República una vez se adopten las decisiones, y serán entonces los jueces de la República los que juzguen si las condiciones jurídicas y materiales para adoptar estas medidas se encontraban dispuestos. Estos son los 3 decretos de agricultura, y como lo ha dicho acá el ministro del Interior y también lo afirmó la ministra de Justicia, estos son medidas transitorias y de urgencia que están acompañando el desarrollo y la apuesta integral del Pacto por el Catatumbo. Medidas como los pilares alrededor de la cebolla, del cacao y del café que acordamos en el Pacto Catatumbo, que no se reflejan en estos decretos porque no son medidas que requieran una anotación legislativa para ejecutarse, siguen en curso, y avanzamos con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y con la ministra de Justicia y con la ministra de Ambiente en diseñar un plan de entrada para transformar los cultivos de coca en cultivos agropecuarios productivos en sistemas agropastoriles que le permitan al Catatumbo recuperar una cobertura boscosa altamente afectada, poder fortalecer sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina con cultivos transitorios asociados también a cultivos permanentes promisorios como café y cacao, pero también impulsando la economía forestal como una forma de arraigo sobre la tierra. Ello requiere elementos importantes que no están en estos decretos porque no requerimos facultades extraordinarias para eso, como avanzar en los procesos de formalización de la propiedad tanto privada como de los baldíos no adjudicados, como de la regularización de derechos al interior de las áreas de reserva forestal de ley segunda, la posibilidad de terminar las actuaciones administrativas de las zonas de reserva campesina que allí se han planteado, de poder dar respuesta pronta y urgente al pueblo guarí en relación con sus expectativas de ampliación y saneamiento del resguardo, lo que requiere una compra de mejoras que también está allí en curso, y la posibilidad cierta que tenemos de poder pensar en una agricultura que tenga procesos de transformación agropecuaria hacia mercados importantes y mercados que siguen creciendo, lo que sin duda, y aquí también se ha dicho, pues requiere un trabajo articulado del conjunto del gobierno nacional. No hay proceso agrologístico eficiente si no es alrededor de vías terciarias y la conectividad de la zona con vías importantes. No hay procesos agrologísticos o eficientes si no logramos reducir insumos, colocar mejores semillas y poder poner las cadenas como la de la cebolla o como la del tomate y el pepino tan importantes en la región de cara a que los productores tengan
tengan las garantías para iniciar sus ciclos productivos y garantías de comercialización. Recientemente se hizo la mesa departamental de compras públicas, donde esperamos que esta facultad que hoy tiene la ADR, en cabeza del actual presidente de la ADR, logre impulsar un proceso asertivo para mantener, mientras dura la emergencia, un abastecimiento alimentario eficiente que le permita a las víctimas de esta situación, pero que le permita a todos los pobladores de la zona, incluyendo a quienes en Cúcuta reciben los alimentos del Catatumbo, tener acceso a una alimentación adecuada. Con estos decretos, el Ministerio de Agricultura solo espera poder dar una respuesta para que nuestros sistemas agroalimentarios, nuestros productores y claramente los consumidores tengan acceso a alimentos adecuados y podamos seguir en el camino de transformación de esta región hacia la construcción de la paz. Muchas gracias.